Señores, hay cosas que se aprenden en la vida solamente cuando eres procesada, atacada y cuando pasas las consecuencias por la desobediencia. Aquí te voy a dejar una enseñanza que yo creo que va a bendecir tu corazón y que quizás si lo hubiera escuchado antes me hubiera evitado muchas lágrimas y dolores de cabeza. Y hay una inquietud en mi corazón. El Señor no me deja. Ya me quería ir a dormir, pero el Señor me dice, no, vas a hablar, porque hay personas que necesitan escuchar esto, que están confundiendo un ataque con una consecuencia, que están confundiendo proceso con un ataque. Y no es lo mismo. Te voy a decir tres cosas que quiero que se te queden en tu corazón. La diferencia que hay entre un ataque, entre un proceso y entre una consecuencia, ¿ok? Te voy a dejar las citas bíblicas. El libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia que Dios estaba en el trono y llegaron los hijos de Dios. Entre ellos dice que llegó Satanás y que Dios les preguntó, ¿de dónde vienes? Le dijo a Satanás y le dijo, vengo de la tierra y de andar por ella. Entonces Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, recto, temeroso de mí y apartado del mal? ¿Ok? Eso dice la Biblia, lo puedes buscar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante, te relata todo esto que te estoy diciendo. De entrada a mí se me hace, wow, cómo Dios mismo le dice a Satanás que si no ha considerado, que si no ha visto a ese hombre que es temeroso de Dios. Es decir, que Dios a los que son de Él, a los que le aman, a los que le buscan, los que le son leales, Él los expone también, Él los presume, ¿no? Por así decir. Entonces, aquí vemos algo. Satanás le contesta a Dios y le dice, pues sí, ¿cómo no va a adorarte? ¿Cómo no va a amarte? ¿Cómo no va a alabarte si lo has cercado? Aquí es donde encontramos un dato interesante, que cuando tú estás en obediencia, que cuando tú eres temeroso de Dios, cuando tú buscas agradarle, Él te cerca. Hay un cerco de protección. Por eso Satanás no había podido tocar a Job, porque había un cerco. Quiere decir que lo había intentado, pero no había podido porque había una protección divina. ¿Ok? De entrada, quiero decirte esto. Dios puede, y en este libro nos deja entender que Dios fue quien le dejó a Satanás tocar a Job. ¿Para qué? Para que fuera probado su corazón, para que hoy yo pudiera darte esta enseñanza, para que muchos pastores y predicadores, incluso personas todos los días que leemos la Biblia, podamos entender la magnitud que hay en servir a Dios. Entonces dice la palabra que le dijo Dios, está bien, te voy a dejar que lo toques, voy a permitir que entres en su vida. Y dice la Biblia que en un solo día perdió a sus hijos, perdió sus tierras, sus ganados, perdió sus campos, su viña, todo se incendió, sus hijos se murieron. Lo único que le quedó, ¿sabes qué fue? La esposa y Dios. ¿Tú te imaginas perder todo en un solo día? Perder tus hijos, perder tus tierras, perder tu fuente de trabajo, lo que te da la provisión. Yo me imagino ese escenario es algo muy, muy brutal. Entonces la escritura dice que Dios fue quien permitió. Aquí es donde quiero llegar. Un ataque, esto fue un ataque, porque Job no se lo buscó, porque no fue que él provocó, que él desobedeció para que esto le aconteciera. Fue un ataque directo que Dios permitió, porque después Dios le iba a dar el doble de lo que tenía Job. Amén. Ahora te voy a hablar de la otra, que es el proceso. Vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 3, se habla en todo el capítulo del llamado de Moisés cuando él está en el desierto, porque se acuerdan que había matado a un egipcio en Egipto. Entonces él sale huyendo y va a dar con Jetro, que termina siendo su suegro, y él está pastoreando ovejas en el desierto, y ahí es donde encuentra la zarza ardiendo, ahí es donde Dios le hace el llamado de que él era un libertador para su pueblo. Amén. Entonces, todos los 40 años de Moisés en ese lugar, todo el proceso que tuvo que vivir para
hacer un corazón humilde, un corazón sujeto a Dios, para obedecerlo, para conocerlo, para tener esa relación que él tuvo con Dios. Esto no fue ataque y esto tampoco fue consecuencia, ¿sí? Porque Dios lo necesitaba en el desierto para formarlo. Y hay cosas que muchas veces nosotros perdemos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en mi vida, yo me salí de la empresa en donde estaba porque según yo creía que yo ya no quería más estar ahí. Es como que se me salió del corazón ese trabajo y yo dije, no, ya no quiero estar aquí. Tenía muchos problemas en el trabajo, pero al final entendí que me pasó como a Moisés. Dios quitó mi corazón, Dios quitó mi vista de ese lugar para traerme al lugar correcto, al desierto en donde Él iba a trabajar con mi corazón. ¿Sí? En el proceso es donde se van personas, donde te quedas solo, donde no hay nadie, no hay a dónde acudir más que solamente a Dios, ¿sí? En las tres facetas, ya sea ataque, consecuencia o proceso, siempre te va a quedar Dios, ¿ok? Pero en un proceso y en un ataque, ahí es donde, wow, es algo tan tremendo, donde Dios se te manifiesta de una manera sobrenatural. En cuanto a poder, en cuanto a gloria, en cuanto a milagros, en cuanto a prodigios. ¿Por qué? Porque no fue algo en lo que tú te metiste, ¿sí? Sino que fue algo que Dios permitió porque necesitaba arreglarte el corazón, ¿ok? Para poder cumplir después con tu asignación. ¿Me explico? Ahora, te voy a hablar de la diferencia de una consecuencia. ¿Quién en la Biblia encontramos que fue víctima de una consecuencia? Lo vemos en Jueces, capítulo 16. Ahí se habla de la historia de Sansón. Y creo que esta es la parte que más retumba en mi espíritu, porque Dios me ha levantado para hablarle a una generación que está en uniones desiguales, que donde estamos muchas veces unidos a las personas incorrectas. Y no porque la persona sea mala, no porque quizás Dios no quiera que estemos con esa persona, sino que la situación va más allá. Es que no le ofrecemos a Dios nuestra relación al inicio. Y lo queremos llevar a la relación cuando ya las cosas no funcionaron, cuando ya te dejaron, cuando ya estás llorando, cuando ya hay problemas, cuando ya hay hijos que están sufriendo también las consecuencias junto contigo. Y eso es lo que Dios quiere evitar, y por eso levanta vasijas de barro como tu servidora para poderte dejar en tu corazón este mensaje, ¿sí? Entonces, Sansón, dice la Biblia, que le gustó Dalila, una mujer filistea del pueblo contrario, del pueblo donde no se llevaban israelitas y filisteos. De hecho, se acuerdan que David mató a Goliat. Eran del pueblo filisteo, eran enemigos, eran adversarios, ¿sí? Entonces, la cultura y las tradiciones de los filisteos eran idólatras, eran totalmente contrarias a las de Israel, que era el pueblo de Dios. Entonces, dice la Biblia que Sansón en ese tiempo, él era el que estaba siendo usado por Dios para salvar el pueblo. Él tenía su cabello largo. Ese era un pacto que habían hecho desde que su mamá supo que estaba embarazada. Dios se le reveló a ella a través de un ángel y le dijo, tu hijo trae un llamado especial de mí. No va a pasar navaja sobre su cabello. Por eso él tenía el cabello virgen, largo, porque ahí estaba un pacto en su cabello, y ese pacto era lo que le daba fuerza, dice la escritura. Entonces, fíjate cómo Dalila, que en este caso lo vamos a sustituir, ¿verdad? El nombre de Dalila por el novio impío, por la novia no cristiana, la novia no creyente, el novio no convertido a Cristo. Ese es un filisteo, esa es una filistea. Donde tú eres cristiano, donde tú naciste, tal vez en el evangelio, donde tú sabes palabra de Dios, donde tú sabes que Jesús vino a morir por ti, que hay una eternidad, que hay un cielo, que hay un infierno. Tú todo eso lo sabes porque te lo han enseñado, porque estás doctrinado. Pero la otra persona
no viene con esa idea porque él viene del mundo y en su casa pues iban a la católica tal vez, ¿no? Que es la religión número uno que abunda en el mundo. No, pues para él era ir, sentarse, escuchar y salir y vivir su vida igual, porque no había un cambio, no hay una revelación de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, vas y te unes con una persona así, y por más que tú le quieres hablar a veces de Jesús, la persona como es filistea tiene que hacerse israelita, tiene que convertirse a Cristo antes de la unión. ¿Por qué? Porque si no es antes de la unión, entonces la palabra dice, no os engañéis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, perdón, dice que no te aferres, que no creas, ay, pues es que yo lo voy a cambiar, no, es que Él me ama, Él da todo por mí, Él lo va a hacer, sí, pero como Jesús no te va a amar nadie más. Ese es el error de que muchos cometemos, que creemos que es en nuestras fuerzas, que es por la cara bonita, que es por tanto que estoy enamorado, que Dios me va a bendecir esa relación porque yo le gusto, Él me gusta y nos amamos y nos queremos y no más. Y no, yo tengo que decirte esto con amor, con mucho respeto te lo digo, antes de tú meterte con un filisteo, pídele al Señor que te abra los ojos, porque después las consecuencias son tan grandes, hermano, hermana, que lloramos, como Sansón lloró. ¿Sabes qué pasó con Sansón? Y aquí es donde está la revelación, mira, más clara no se puede. Sansón terminó declarándole a Dalila dónde estaba el poder de su fuerza, que era en el cabello. Esta mujer insistió varias veces y él no le declaraba, pero usó la manipulación. Ella le decía, tú no me amas, porque si me amaras me dijeras la verdad. Fíjate, la manipulación. ¿Cuántas veces ese novio impío no te ha dicho, ay, tú no me amas? O quizás ahorita todavía no te lo dice, pero un día te va a decir, te la llevas más en la iglesia que aquí, o quieres ir más a quedar bien con los hermanos en la iglesia que aquí. Eso, hermano, eso es una lucecita roja que Dios te está mandando. Porque quien te ama y quien ama a Dios sabe que donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Y si tu tesoro es en los negocios del Padre y los de la otra persona no es ese su tesoro, van a haber problemas, van a haber problemas. Entonces Sansón, después de que le declara a Dalila, ¿sabes qué sucede? Dalila va y le habla a los filisteos y le dicen, mira, esa es su fuerza, su cabello, llegan y lo rapan, le cortan el cabello, él pierde la fuerza, el Espíritu Santo se le fue, él ni siquiera se dio cuenta en qué momento el Espíritu Santo no estaba en él, porque eso dice la Biblia. Y mira que es de los hombres en la Biblia que dice que el Espíritu Santo estaba en él. Porque antes de Cristo el Espíritu Santo venía sobre los hombres, pero no habitaba en los hombres, porque eso fue hasta el día que Jesucristo ascendió al cielo a la diestra del Padre y envió al Consolador, que es el Espíritu Santo. Antes no había Espíritu Santo en la tierra, solamente venía, se manifestaba y ya seguían los hombres igual. Entonces dice que el Espíritu Santo se le había salido, quiere decir que habitaba en Sansón. Y sabes, después le sacan los ojos, lo atan con cadenas y llega un punto en donde él ya no podía zafarse de las cadenas. Lo que antes hacía tan fácil, hermano, lo que antes era tan fácil para él romper cadenas, romper grilletes, romper lo que fuera por su gran fuerza, ahora era ciego y debilucho. Le quitaron todo. ¿Por qué? Por meterse donde Dios había dicho, no se unan con extranjeros, no se unan en casamiento con los impíos, con los del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no me adoran, ellos traen otras ideas y te contaminan. Tarde que temprano te contaminan. Tarde que temprano lo que antes tú defendías tu fe y tú decías, no, es que así es, y sí, Jesús y Dios, de repente terminas a veces hasta más mundano que el novio y que la novia, y te lo digo por experiencia propia. Es así. No en todos los casos es así, porque conozco hermanas que, gloria a Dios, Dios les dio victoria, pero perseveraron.
¿sí? Después de que lo hicieron, perseveraron. Pero hay muchas estadísticas, la mayoría termina más mundana la que era cristiana que el que era mundano. ¿Por qué? Porque dice que cuando el espíritu inmundo viene otra vez, viene con 7 peores. Entonces, si tú te descarrías, no nomás te vas a descarriar, es que van a venir 7 espíritus peores que el primero que te sacó Dios. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo una consecuencia. Cuando ya estamos sufriendo las consecuencias, estamos, Señor, sácame de este proceso, Señor, reprendo al diablo. Y Dios mirándote diciendo, es que yo en ningún momento yo te mandé ahí. Es que si tú me hubieras traído a mí esa unión desde el principio, es que si tú hubieras metido a Dios en el principio de la relación y decir, a ver, Señor, esta persona pues me está hablando, me está cortejando, a ver qué hacemos. Trabaja en su corazón, que se convierta a ti, que entre la palabra. Y cuando yo vea fruto, oye, porque esa es otra, entonces hablamos de noviazgo y de matrimonio. Mientras no, porque es una persona que te va a sacar lágrimas, es una persona que va a estar en una guerra porque no va a entender lo espiritual. Quizás Dios te hable, quizás tú eres una profeta, quizás tú eres un evangelista y tú estás todo el tiempo pensando en las cosas de Dios y tengo que ir para allá y Dios me mandó a decirle una palabra acá al hermano aquel o como ahorita yo, no, el Señor, Suri, sube el video, háblales de las consecuencias del proceso y yo tuviera aquí mi esposo y, oye, pues, ¿estás loca o qué? O sea, ¿cómo que una voz te habla? ¿Cómo que Dios? Y así son, hermano, porque no te entienden, porque locura, dice el apóstol Pablo y siempre lo digo, locura es para los que se pierden, para los que no entienden, para los que no oyen a Dios, para los que están muertos en el espíritu. Pero aquel que ha sido vivo, resucitado juntamente con Cristo, sabemos que hay una voz que te habla en el corazón, sabemos que hay un Dios que te guía en el camino, que Él es la luz, que Él es el camino, que Él es la vida. Y entonces, ¿cómo le explicamos eso a la otra persona que es filisteo, que es filistea? No hay manera, ellos no te van a entender. Por eso siempre te voy a decir lo mismo. Espera a ver el fruto del Espíritu Santo en esa persona. ¿Qué podemos hacer nosotros? Solamente presentarle a Dios a la persona, porque existe la gracia. Amén. Y yo soy de las que pienso que si Dalila se hubiera arrepentido, Dios hubiera restaurado esa unión, ese matrimonio, pero hubiera soltado su idolatría, hubiera soltado sus costumbres y Dios lo hubiera hecho, porque para Dios no hay nada imposible. Pero hay una parte de la persona que es rendir la voluntad. Y cuando no hay una rendición de voluntad, entonces hay un freno en el mundo espiritual.